Comienzo a grabar. Bueno, esto va a quedar grabado, así que vamos a empezar. Voy a habilitar para que todos puedan compartir pantalla. Vamos a empezar ya con esta sesión. Entonces, muy buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Es un honor tenerlos a estos 5 genios de la reproducción, líderes de opinión y marcadores de pautas hoy en día en el tema. Así que, y en especial, bueno, al doctor Eric, que nos va a dar realmente datos sumamente importantes e interesantes con respecto a lo que es reproducción y síndrome ovario poliquístico. Y quiero comenzar con esta sesión. Más allá de darles la bienvenida, voy a presentar al coordinador de la Comisión de Fertilidad de nuestro comité científico de ALEF, al doctor Jorge Alejandro Michel Vergara. El doctor Michel Vergara es especialista en ginecología y obstetricia, es máster en reproducción humana de la Universidad Complutense de Madrid, es recertificado por el Colegio Médico de Ginecología y Obstetricia de México, maestro en bioética de la UAM, director de Ser Fértil, profesor de la carrera de medicina de la Universidad de Guadalajara y expresidente del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Doctor Jorge Michel tiene la sesión a su disposición y bueno, se la cedo. Le cedo la palabra. Muchas gracias, querida Ale, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Me parece muy grato y la verdad es un honor poder dirigir esta sesión con de opinión. Y bueno, pues quiero pasar unas diapositivas para poder presentar a las personas que nos van a acompañar. Decirles que la manera en la que se va a llevar la sesión es la siguiente. Vamos a hablar primero de una conferencia magistral que estará a cargo del doctor Eric Saucedo y posteriormente tendremos una mesa redonda con los expertos que están aquí. Voy a compartir la pantalla para poder presentarles a cada uno de nuestros profesores. Posteriormente le daré la sesión al doctor Eric. Bueno, la verdad es que, como les decía, es un honor estar con este grupo de expertos. Y bueno, pues nuestro profesor que estará hablando, que estará dándonos la conferencia acerca de el síndrome ovario poliquístico y su relación con la infertilidad, es el doctor Eric Saucedo Layata, ginecólogo obstetra por la Universidad de San Luis Potosí, subespecialidad en el IESH en Monterrey, México. Tiene un diplomado en investigación clínica por la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud. Cursó el máster en reproducción humana por la Universidad Complutense de Madrid, certificación europea en cirugía endoscópica, director de la Clínica IMAR. Es editor de la Revista Iberoamericana de Fertilidad y es autor y coautor de más de 50 artículos científicos. Y además, quiero decirles que es un gran amigo, que tenemos una amistad desde hace muchos años. Yo le debo a Eric el poder haber tenido la oportunidad de haber estado en la Universidad Complutense de Madrid también haciendo ese máster y sobre todo mis prácticas en el Hospital La Fe. Y sabes, Eric, que eres mi hermano y te agradezco que estés aquí con nosotros. Gracias, Jorge. Mauro III Valdés Zúñiga, también él es especialista en ginecología y obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología. Hizo también biología de la reproducción humana en el Instituto Nacional de Perinatología. Tiene un posgrado experto en endocrinología ginecológica y reproducción humana. Tiene varios diplomados. Es director general de la Clínica para el Estudio de la Reproducción Humana, SER, en La Laguna. Tesorero de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, secretario de la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica, es director además suplente de la sección de interés de endocrinología ginecológica de la AMMR, es profesor titular de la especialidad de ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma de Coahuila, profesor titular de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de Pregrado de la Facultad de la Universidad de Juárez en el Estado de Durango, profesor adjunto en el Diplomado en Endocrinología Ginecológica
y presidente pasado de la Asociación Lagunera para el estudio de la reproducción de osteoporosis. Sí, sí, por ahí tiene alguien abierto el micrófono, a ver si nos ayuda a cerrarlo. Bienvenido, Carlos Lauro, también amigo, yo te he visto crecer, cuando yo era R6, R5 ahí en el IMPER, tú eras R2, y la verdad es que has crecido mucho y me da mucho gusto tenerte aquí como profesor, amigo. Muchas gracias por la invitación, Jorge, gracias a todos. Roberto Epifanio, médico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, ginecólogo y obstetra en el Complejo Universitario de Panamá, máster en reproducción humana por la Universidad de Valencia, diplomado en el Europeo en Endoscopía Operatoria, expresidente de la Sociedad Panameña de Ginecología Obstetricia y miembro de diferentes sociedades, actualmente director del Fertility Group de Panamá. Mi querido Roberto, me dijo, a mí nada más preséntame con esas pequeñas líneas, sabemos que tienes una trayectoria impresionante también en Panamá y en Valencia, y es un gusto que estés aquí con nosotros. Hombre, el gusto es mío, Jorge, y más que todo por estar rodeado de tantas eminencias en este foro. Y bueno, por último, y no por importancia, sino porque le tocó estar al final en nuestra presentación, al doctor Alejandro Mansur Yanine, que lo conocemos ya también, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, ALMER, vicepresidente actual de nuestra Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, es profesor asociado de la Universidad Finisterra e integrante de la Unidad Médica Reproductiva de Clínica Monte Blanco en Santiago de Chile, también con una amplia trayectoria y bueno, pues será un honor que estén aquí con nosotros. Qué bueno que te diste tiempo también, Alejandro, sabes que también compartimos una gran amistad ya desde hace varios años. Y bueno, pues la idea es que sea primero la conferencia magistral y después una mesa redonda, una charla entre amigos para poder sacar y poder decir todas las dudas que pudiera tener este tema y tener esta relación. Voy a dejar de compartir mi pantalla para darle la oportunidad al doctor Eric Saucedo para que comparta la de él y podemos iniciar. Doctor Eric, tenemos entre 30 y 35 minutos para que puedas disertar acerca de este tema. Bienvenidos todos. Gracias, Jorge. Déjame intentar aquí compartir mi pantalla. ¿Se ve algo? ¿Lo ves? ¿Se ve? No. No, todavía no, doctor. Déjame ver cómo fregados le hago aquí. Espérame. Carajo. Tendrás que compartir y abrir tu presentación. Sí, lo estoy intentando, Jorge. Estoy intentando, no sé por qué fregados no me lo da. Aquí está. Vale. Déjenme decirles, mientras el doctor Eric abre la pantalla, el doctor Eric Saucedo tiene muchos años ya trabajando como línea de investigación en síndrome ovario poliquístico. Le apasiona este tema. Hemos tenido discusiones acaloradas acerca de este tema con varios profesores y la verdad es que aparte ahora tuvo una gran idea, está haciendo un libro para pacientes de puro ovario poliquístico. Y bueno, la verdad es que es un virtuoso del ovario poliquístico, mi querido Eric. Por favor, en cuanto tengas tu pantalla, estamos listos. Sí, pero no, fíjate que no entiendo por qué no me lo da, Jorge. Espérame, déjame ver por qué no lo puedo compartir. No entiendo, a ver, espérame. No entiendo por qué no me lo da. Sí te parece como que estás como anfitrión, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, chatear. Espérame. Compartir, pero no me lo da. Qué raro. No me lo da. A ver, yo creo que salgo y vuelvo a entrar porque no me lo da. No entiendo. Le estaba por decir eso, doctor, porque usted está como coanfitrión y está habilitado a compartir varias pantallas, o sea que tal vez salga y vuelva a entrar y tenga preparada A ver, la lo veo. presentación. Salgo, vale. Yo lo tengo preparada ya todo, pero no entiendo por qué no me deja compartir.
Un momento y lo veo. Ok. Salgo. Ok. Bueno, la realidad es que mientras decirles que este síndrome de ovario poliquístico, pues es bastante apasionante para todos los que hacemos medicina de la reproducción y que de alguna manera pues nos ha dado la pauta para tener mucha investigación, mucha parte de esto. Y creo que el poder hacer una sesión relacionada a esto nos va a aportar muchas cosas. Hoy hay muchas discusiones acerca de cómo se debe estimular a una paciente tanto en baja como en alta complejidad y que de alguna manera, bueno, pues nos da obviamente la pauta de entender incluso que hay debates en el tipo de medicamentos que nosotros estamos utilizando, incluso si se debe de someter o no se debe de someter a técnicas de baja o alta complejidad. Y el médico general, que serán parte de las preguntas que estaremos haciendo, el médico ginecólogo general que no hace reproducción, tiene que estar seguro de cuándo tiene que enviar a la paciente, cuándo a lo mejor no tiene que hacerla perder tiempo y tiene que enviarla con el especialista, apoyarse con el especialista en reproducción. Yo creo que todas estas dudas serán las importantes y sobre todo el fenómeno que se está dando también, que de repente son las pacientes que llegan, que tienen 25, 30 años, que a lo mejor ni siquiera están buscando fertilidad, pero Ahí que en estoy. algún momento... ¿Me escuchan? Y listo, Eric. Perfecto. Muy bien. Se lo ve. Ahora sí. Adelante. ¿Me escuchan bien, no? Todo bien. Perfecto. Pues nada, fíjate que yo no los veo a ustedes, pero bueno. Buenas tardes para mí, buenos días por allá, por América. Me siento muy contento de poder compartir información con ustedes acerca precisamente del síndrome de ovario poliquístico, que es un tema que a mí me apasiona mucho, como lo van a poder ver a lo largo de la conferencia. A ver, hace ya 80 y tantos años, el 2 de noviembre, se cumplió aniversario de la primera publicación que se hizo acerca del síndrome de ovario poliquístico, precisamente por Irving Stein y Michael Leventhal en un congreso de ginecología, donde siempre me ha llamado la atención. Se hizo un trabajo con 7 pacientes que tenían obesidad, hirsutismo y amenorrea. Sin embargo, yo siempre cuestiono si realmente este fue el principio, porque ya Hipócrates había hablado de mujeres que eran robustas, con apariencia masculina y que no podían estar embarazadas. Y estamos hablando esto de 4 siglos antes de Jesucristo. O bien, encontrar este cuadro en el Museo del Prado de Magdalena Ventura, que es la mujer barbuda, esta mujer italiana, siciliana, que tuvo que salir de su ciudad por las críticas que recibía precisamente por su aspecto. Bueno, pues posterior a la publicación de Stein y Leventhal, fue precisamente una endocrinóloga, Andrea Dunaif, quien estableció los primeros criterios de ovario poliquístico, y esto lo hizo a través de una encuesta a 58 médicos, 58, en los cuales establecieron los médicos que el ovario poliquístico debía de ser diagnosticado con hiperandrogenismo y alteraciones de la regla, excluyendo el resto de patologías. Esto fue en 1992. En 2003 aparece Adam Ballen en Reino Unido y Didier de Wally en Francia, y dan los criterios de ovario poliquístico, pues que todos conocemos. La presencia de más de 12 folículos en ovario con una disposición específica. Pues esto hizo que se cambiara el diagnóstico de ovario poliquístico. Y en el 2003, una reunión muy famosa, en la cual estuvieron todos los grandes del síndrome de ovario poliquístico, se estableció que el diagnóstico debía de establecerse con 2 de 3 criterios. Y estos eran el hiperandrogenismo, alteraciones de la ovulación
y tomar en cuenta el criterio ecográfico que acababa de salir. Y precisamente surgen síndromes de ovario poliquístico atípicos, como aquellas pacientes que tenían ovario poliquístico pero que no eran ovuladoras, o bien pacientes con ovario poliquístico pero que no tenían los andrógenos elevados. Y aquí están la fotografía que va a cumplir 20 años de los famosos, de los grandes que estuvieron en aquel entonces, con gente que muchos de ustedes pues, les ha tocado, nos ha tocado conocer, como Didier de Wally, que lo tenemos por aquí, o bien Adam Ballen, Roy Homburg, que es un grande de los inductores de ovulación, Stephen Franks, que es una persona que yo admiro muchísimo, tuve la suerte de invitarlo a Murcia y que viniera aquí con nosotros, Richard Allegro, que fue uno de los fundadores de la asociación de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, junto con Ricardo Asís, uruguayo, que precisamente he tenido últimamente mucho contacto con él. Bueno, pues en 2001 se funda la Sociedad de Exceso de Andrógenos. Yo soy parte de ellos desde el 2018. Ellos deciden o creen que el ovario poliquístico necesariamente debe de tener hiperandrogenismo y que si no existe dicho hiperandrogenismo, pues no es una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Y esto fue en 2006 y seguía la discusión entre poder definir bien o no el síndrome de ovario poliquístico. Este trabajo es una de las investigaciones que a mí más me han apasionado, donde han participado más de 3,000 profesionales de la salud y que habla precisamente de las guías de manejo y tratamiento del síndrome de ovario poliquístico basadas en medicina basada en la evidencia. Y si se fijan, vuelven a estar aquí todos los grandes de los que yo he hablado, Stephen Franks, Brockman, Ballen, Richard Allegro, etc. Ellos presentan dichas guías que seguramente todos ustedes conocen en 2018. Y este es un trabajo liderado por la gente de Australia, Elena Tidd, pero en la cual, insisto, han participado más de 3,000 profesionales de la salud. Un trabajo impresionante. Pues en mayo del 2019 presentaron estas guías, la ESRE presenta estas guías y a mí me toca precisamente estar en primera línea escuchando a todos estos grandes. Esta fotografía me gusta mucho porque estaba precisamente con Elena Tidd, con Adam Ballen, con Stephen Franks y con toda esta gente. Y bueno, de las cosas muy interesantes que se dijeron, en ese entonces sacaré 3 ideas muy importantes y una era que el síndrome de ovario poliquístico ya no podía diagnosticarse solamente definiendo 12 folículos. Estamos hablando que los parámetros de Rotterdam habían quedado obsoletos, es decir, el mismo Didier de Wally y Adam Ballen, que habían definido que deberían de ser 12 folículos, ahora decían que no deben de ser 12 folículos, sino más de 20 folículos. Este es el primer dato. El segundo, el hiperandrogenismo. La escala de Freeman-Galway, que se describió por primera vez en 1960, ha quedado totalmente obsoleta. Y en Murcia hay más clínicas de depilación que bancos y agencias de viaje juntos. O sea, a partir de ahí es raro encontrar una paciente realmente en la cual se pueda demostrar un hirsutismo en el cual pueda ser demostrable. Por lo tanto, esto ha quedado obsoleto. Tercer punto, resistencia de la insulina. Poca gente realmente sabe diagnosticar la resistencia a la insulina. No nos ponemos de acuerdo todavía, y miren el momento en el que estamos, de encontrar la forma óptima de saber diagnosticarla. Sin embargo, según diferentes publicaciones, 75% de las mujeres delgadas con ovario poliquístico van a tener resistencia a la insulina y hasta 95% de las obesas. Y si se fijan, bueno, pues esto va a ir cambiando dependiendo del continente en el que estamos. Puede encontrarse hasta 5 veces en Asia, 4 veces en América, 3 veces en Europa. Y esto lo veremos también en una diapositiva más adelante. Cada vez hay más artículos en los cuales decimos que el síndrome de ovario poliquístico debe de tener apellidos. Hay 4 fenotipos característicos en los cuales en el fenotipo A tenemos los 3 datos clínicos que deben de estar presentes
Y bueno, están otros 3 más. Para la asociación de exceso de andrógenos de ovario poliquístico, el fenotipo D no existe, pues porque no hay hiperandrogenismo. Pero cada vez más autores estamos dando importancia en nuestros trabajos definir, cuando hablamos de ovario poliquístico, a qué fenotipos nos referimos. Y yo creo que esto debería de quedar establecido. Nosotros en Murcia publicamos ya hace 7 años un estudio precisamente en relación a esto de los fenotipos, porque queríamos demostrar si realmente existía un aumento en la prevalencia del síndrome de ovario poliquístico. Yo vivo en el Mediterráneo y sabemos que en el Mediterráneo parece existir una mayor prevalencia. Nosotros con parejas, con mujeres con esterilidad, encontramos una prevalencia de hasta un 29% de ovario poliquístico según los criterios de Rotterdam y 17% según la Sociedad de Exceso de Andrógenos. Y si observan nuestros fenotipos, es importante insistir que estos son pacientes con esterilidad. La mayoría eran pacientes con ovario poliquístico clásico, a diferencia de las asiáticas de un estudio de Li de China o bien de Norman en Australia. Los fenotipos van a ir cambiando dependiendo del sitio en el que estemos. Y la prevalencia también va a ir modificándose. Y así, por ejemplo, encontramos diferentes prevalencias. Vemos el trabajo de Ricardo Asís, fue uno de los primeros trabajos con un 7%, o bien de Escobar aquí en España también de un 7%, Carlos Morán en México de un 6%, Clayton en Estados Unidos, que trabajó básicamente con adolescentes, obviamente con un porcentaje mayor, y llama mucho la atención el 50% de la India. Y ahora hablaremos en específico de esto. ¿Qué podemos concluir? Pues que el ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente en mujeres de edad reproductiva y que está de un 8 a un 12%. Me llama la atención la India, que ha hecho una sociedad en específico, que es la PCOS de Society en India, y en la que ellos dicen que ahí en su país 1 de cada 5 mujeres tiene síndrome de ovario poliquístico. Y los hindúes están haciendo un montón de trabajos, un montón de congresos y están dándole gran importancia al síndrome de ovario poliquístico. Es importante no perderlos de vista. Y bueno, lo que hablaba en relación a la incidencia, esta publicación a mí me fascinó, me encantó. Y podemos ver precisamente, por ejemplo, en mi México, la incidencia importante, sobre todo, por ejemplo, en el norte de México, en San Luis Potosí, que es en el centro, en Italia, un aumento en incidencia bastante importante, en España, y bueno, en Australia y en Nueva Zelanda. Hay que recordar que las guías de buena práctica se hicieron precisamente en Australia, pero la incidencia va a ir variando. Y si vemos esta otra publicación, insisto, Stephen Franks, que es un crack, este hombre, le acaban de dar el premio de la Asociación de Exceso de Andrógenos, el premio honoris causa, por muchas de sus publicaciones en relación a la genética, sacó este estudio en el cual decía que el ovario poliquístico cambiaba mucho dependiendo si se encontraba en Europa, donde había sobre todo más hiperandrogenismo, o bien en Latinoamérica, donde se encontraba mucho más resistencia a la insulina que las pacientes europeas o del norte de África. Este trabajo, insisto, fue genial por parte de Stephen. Bueno, esta es una publicación en la cual siguen intentando dar más importancia al síndrome de ovario poliquístico y mencionan, bueno, pues que afecta a más de 7 millones en Estados Unidos. Hablando un poquito ya de la infertilidad, que es el tema de ahora, mencionar, bueno, que las causas de la infertilidad en ovario poliquístico no nada más están relacionadas con la anovulación, que obviamente se afectan hasta el 80% de los casos, sino también que la calidad ovocitaria está alterada por hiperandrogenismo, la calidad ovular. El hiperandrogenismo puede venir solo o puede estar relacionado con resistencia a la insulina. Y bueno, también existe, y eso estaba demostrado, el índice FSH-LH, una mayor cantidad de LH que va a aumentar el hiperandrogenismo. Anteriormente, en una manera de diagnosticarlo, hoy en día se ha ido perdiendo este tema, pero yo creo que no deberíamos de olvidarlo.
Y además, independientemente de todo esto, sabemos que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen serios problemas de implantación embrionaria. Y bueno, esto es una publicación que nosotros realizamos en 2016 ya precisamente hablando del índice FSH-LH. Hablábamos de que era un test olvidado, pero que no deberíamos de dejarlo por un lado. Yo estoy convencido que aparte de los 4 fenotipos, o que dentro de los 4 fenotipos, básicamente había 2 tipos de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Uno eran aquellas pacientes delgadas, con hiperandrogenismo marcado, con acné marcado, y otro, las pacientes obesas, en las cuales tenían otro patrón ecográfico de síndrome de ovario poliquístico. Y yo creo que son 2 mundos totalmente diferentes. Las 2 tienen síndrome de ovario poliquístico, pero son 2 maneras diferentes de tratarla, pronósticos diferentes, complicaciones a largo plazo diferentes, y esto yo vengo diciéndolo desde hace un buen tiempo. De hecho, en ese artículo lo mencionaba. Bueno, pues me dio mucho gusto encontrarme hace un mes con la publicación de Enrico Carmina. Enrico Carmina es el actual presidente de la Asociación de Exceso de Andrógenos, donde habla precisamente que los fenotipos de Rotterdam van a estar cambiados totalmente dependiendo si la paciente tiene obesidad o no. Y si se fijan, en este artículo de hace un mes nada más, habla de que necesariamente, que valdría la pena pensar en meter la obesidad como un hallazgo o como un criterio diagnóstico. Estamos hablando de un artículo de hace un mes del presidente de la Asociación de Exceso de Andrógenos. Yo esto lo estuve mencionando en una de las conferencias magistrales que di en el Congreso de Reproducción en Mérida hace poco, en México. Y curiosamente, este es un congreso del Club del Ovario que va a ser dentro de un mes y en el que precisamente Norbert Gleicher, que tiene una de las clínicas de reproducción de Nueva York, y además que es otra de las personas que también han escrito mucho sobre ovario poliquístico, va a dar, este es un congreso que por cierto es virtual, es gratuito, yo lo recomiendo mucho, y el 10 de diciembre hablará sobre una nueva clasificación diagnóstica para síndrome de ovario poliquístico. Habrá que ver qué es lo que nos va a decir el doctor Gleicher en esta conferencia. Bueno, pues volviendo a lo que hablábamos, yo estoy convencido de que la resistencia a la insulina es algo muy importante. Vengo desde hace mucho en artículos y en conferencias diciendo que deberíamos de ponernos de acuerdo en saber la manera de diagnosticar adecuadamente la resistencia a la insulina, porque estamos convencidos que va a tener mucha importancia en el pronóstico reproductivo de las pacientes. 48% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico A van a tener resistencia a la insulina. Nosotros tenemos una publicación pendiente de sacar en la cual demostramos que estos porcentajes son mucho mayores. Y bueno, ¿por qué es importante la resistencia a la insulina? Pues porque la resistencia a la insulina va a ocasionar hiperandrogenismo, esto va a restar calidad a los óvulos y va a restar calidad a la receptividad endometrial. Y por lo tanto es un predictor de índice nacido vivo. En este artículo de DeVos, él demuestra la diferencia que existe entre los fenotipos con hiperandrogenismo de nacido vivo, esto fue en reproducción asistida, contra aquellos que no lo tienen. Y por lo tanto, voy a meterme ya en el tema en sí, que es el manejo práctico de la mujer con ovario poliquístico, y voy a hablar básicamente de estos 4 temas: valoración y medidas contra la obesidad, resistencia a la insulina, exceso de LH e inductores de la ovulación. Reciente, la Sociedad Española de Fertilidad tiene unas guías que modifica cada 10 años más o menos. El año pasado me tocó formar parte de las 3 personas que corregimos las nuevas guías en relación al síndrome de ovario poliquístico, y yo las recomiendo porque creo que fue un análisis muy exhaustivo y creo que están muy interesantes. Pero bueno, hablaremos de los 4 puntos. Primero, es muy importante que las pacientes que tienen obesidad, antes de poner tratamiento, intentar disminuir un 10% del índice de masa corporal, porque hasta en el 75% va a restaurar la ovulación. Es importante que disminuyamos la insulina y los andrógenos
Esto va a aumentar la proteína transportadora y esto va a mejorar el índice de embarazo, ya sea para inducción de ovulación o para reproducción asistida. Por cada kilo de la paciente se va a disminuir un 4% el índice de embarazo. No existen fórmulas mágicas, ejercicio, dieta, apoyarnos con un nutricionista y bueno, siempre es importante hacer una valoración de los trastornos de la conducta alimenticia. Acabamos de realizar un estudio en Proyecto SOP, que ahora verán lo que es, en relación a analizar en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y más de un 30% van a tener diferentes trastornos de la conducta alimenticia. Y esta va a ser una publicación, han participado 600 pacientes, va a ser una publicación que va a ser muy importante. Y esto a través de Proyecto SOP, que ya lo contaremos lo que es. En cuanto al tratamiento de la resistencia a la insulina, ¿qué elegir? Elegir metformina, elegir mioinositol. Cualquiera de los dos puede disminuir la insulina y los andrógenos y nos va a aumentar el índice de ovulación con un riesgo relativo de un 2%, de 2 puntos. Sin embargo, es curioso, no existen diferencias ni el índice de embarazo en relación al placebo. A mí me tocó ver que Daniela Romualdi, que es la coordinadora del grupo de endocrinología de la ESRE, mencionó en una conferencia el aumento exponencial que existe en la literatura médica respecto, sobre todo, al mioinositol. Es impresionante lo que hay. Sin embargo, sigue sin demostrar que realmente ocasione un aumento en el índice de embarazo. Este es un trabajo, un metaanálisis que precisamente sacó Richard Legro, en el cual comparaba, por ejemplo, clomifeno contra placebo. Había 22% de embarazo, metformina contra placebo solamente un 7%, y bueno, cuando metíamos metformina contra clomifeno, parecía que había un poquito más. Esto fue una publicación, un metaanálisis que ya previamente lo había hecho Zain en 2009, y bueno, pues prácticamente comparte lo mismo. Lo mejor es metformina contra clomifeno. Nosotros hicimos un estudio con mioinositol precisamente en pacientes con ovario poliquístico, lo publicamos en 2017 en Ginecología y Obstetricia de México, y ahí nosotros hablábamos que realmente parecía que aumentaba el índice de embarazo. Cuando el trabajo concluyó, el laboratorio ya no quiso seguir apoyándonos porque precisamente al terminar observamos que no había un mayor índice de embarazo. Cierto que mejoraba la resistencia a la insulina, pero no mejoraba los índices de embarazo. En relación a la LH, que a mí también es un tema que siempre me ha gustado, bueno, pues es importante corregirla. ¿Y cómo se podría utilizar? Pues dando un anticonceptivo previo. Sin embargo, había quien decía que si dábamos un anticonceptivo previo, las pacientes con ovario poliquístico iban a disminuir su respuesta ovárica. Y hay varias publicaciones en las cuales se ha demostrado que no es así y que muchas veces sí valdría la pena dar un anticonceptivo previo porque esto iba a disminuir la testosterona y la LH y bueno, pues esto iba a mejorar nuestros resultados con este tipo de pacientes. En relación a los inductores de la ovulación, ¿cuál es el mejor? Pues bueno, tenemos al Omifin de toda la vida, tenemos a las menotropinas, tenemos al Puregón y bueno, los que pueden utilizar inhibidores de la aromatasa, nosotros aquí en España no podemos utilizarlos, pues bueno, tenemos un abanico ahí impresionante. Roy Homburg ya hizo uno de los mayores metaanálisis con más de 5,000 pacientes, pues se publicó hace muchísimo tiempo, pero sigue sin existir otro trabajo como el de él, con tan número de pacientes. Él ya siempre, o se ha mencionado siempre, que se pueden utilizar dosis desde 50 hasta 150 miligramos por 5 días, que lo ideal no es darlo más allá de 6 meses y que se puede utilizar un combo añadiendo menotropinas. El índice de ovulación es del 70%, embarazo de un 40%, pero hay un gran porcentaje de aborto. Es importante realizar o determinar la longitud endometrial, ya que con longitudes endometriales menores de 7 milímetros, los porcentajes de embarazo caen muchísimo. En
Este es un gran libro de Roy Homburg. Él habla que, bueno, valdría la pena muchas veces precisamente utilizar, se puede utilizar en pacientes con anticonceptivo previo, que es importante romper los mitos de que las menotropinas no deben de utilizarse en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. A mí todavía me ha tocado en alguna conferencia escuchar a ponentes decir que las menotropinas no están indicadas en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, la FSH recombinante sabemos que nos va a ayudar muchísimo. Este es un estudio en el cual se utilizó o se comparó precisamente pacientes utilizando clomifeno contra pacientes utilizando FSH recombinante y en las cuales, bueno, pues se demostró que era mucho mejor utilizar la FSH recombinante, 58% contra 44%. Era mucho mejor tanto en embarazo como en nacido vivo. Este fue un estudio multicéntrico que hizo Roy Homburg, donde incluso participaron pacientes de Latinoamérica. Sin embargo, siempre hay que ver la diferencia costo-beneficio. No todo mundo puede utilizar FSH recombinante tan fácilmente. En Latinoamérica, en pocos sitios se les regala la medicación, se les da la medicación, como por ejemplo en Europa o en Irlanda, donde la medicación la tienen gratis. Y bueno, en cuanto al letrozole, este es también un estudio de Legro en el que demostró que el letrozole era mucho mejor medicamento que el clomifeno, ya que no tenía efectos ni en el endometrio ni en el moco cervical. Y bueno, lo bueno era utilizar el letrozole. ¿Cuál es el problema? Que en las primeras publicaciones que se utilizaron de letrozole, algunos niños habían tenido alteraciones cardíacas y a partir de ahí se dejó de utilizar. Era un estudio que realmente no tenía mucha fuerza. Sin embargo, por ejemplo, nosotros aquí en España seguimos sin poder utilizarlo. Y bueno, ya se ha demostrado en muchos estudios, en metaanálisis, que el letrozole es mejor todavía que el clomifeno. Lo que no debe de olvidarse, estamos terminando, lo que no debe de olvidarse es que la paciente debe tener una valoración integral. 1000 veces nos llegan a consulta pacientes con ovario poliquístico en las cuales se les han estado dando inductores de ovulación sin ni siquiera tener un espermograma o una histerosalpingografía. Yo creo que cualquier paciente que debe de tratarse con ovario poliquístico debería tener al menos un espermograma, que es muy importante cuando cambiar de conducta terapéutica. También en la consulta nos hemos encontrado pacientes que han sido estimuladas con Omefin por más de un año, que no hay que olvidar las técnicas de reproducción asistida y que vale la pena dar el salto sin estar muchos años con las pacientes con inductores de ovulación, y que el drilling ovárico tiene un sitio. Nosotros en la clínica muchas veces hemos tenido pacientes que no responden a reproducción asistida, que la sometemos a la laparoscopia y que aparte de darnos cuenta de cómo están las trompas, encontramos patología asociada con endometriosis. Cada vez hay más artículos que asocian la endometriosis con pacientes con síndrome de ovario poliquístico, y yo creo que una laparoscopia con drilling ovárico en su momento puede ayudar muchísimo. Me tocó realizar en la revista en la cual soy coeditor, que es la revista Iberoamericana de Fertilidad, la editorial hace tiempo, en abril del 2019, y yo hablaba que el síndrome de ovario poliquístico era un cajón desastre. El cajón desastre es aquel cajón en el cual los sastres guardan de manera desorganizada pues muchas de las cosas que utilizan en su oficio. Y muchas pacientes, creía yo que muchas pacientes con síndrome de ovario poliquístico caían ahí. Es decir, no encontrábamos muchas veces la manera de diagnosticar adecuadamente. Un año después salió precisamente la publicación aquella de la que he hablado de los australianos, en lo cual esto ya ha cambiado. Yo creo que el ovario poliquístico ha dejado de ser un cajón desastre. Yo hablaba que tenía miedo o teníamos temor de que se convirtiera, en vez de un cajón desastre, en un cajón desastre, en un problema. Yo creo que eso se ha solucionado. Bueno, ¿qué podría concluir? Debemos de tener un diagnóstico correcto.
Sigue habiendo cambios, lo he comentado, el próximo mes tenemos la conferencia que he dicho en el Congreso del Club de Ovarios de Hong Kong. Vamos a seguir, estoy seguro que va a haber más cambios todavía en relación al diagnóstico. Es importante determinar los fenotipos, cada vez más las publicaciones van a tender hasta este punto. Hay que olvidarnos de dogmas que se hablaba, como el que he mencionado, de no utilizar menotropinas o no utilizar anticonceptivos, o olvidarnos de la FSH-LH. Yo creo que hay que olvidarnos de dogmas y volver a tomar el síndrome de ovario poliquístico, muchas cosas que teníamos olvidados. Creo que la preparación es fundamental, tanto en el peso. 1000 veces nos llegan pacientes con ovario poliquístico a la consulta. Cuando uno les empieza a hablar de bajar de peso, salen corriendo, huyendo, pero luego vuelven porque no han conseguido embarazo. Creo que es muy importante que todos los especialistas, endocrinólogos, ginecólogos, etcétera, tomemos conciencia de hacer un diagnóstico adecuado de resistencia a la insulina, y deberíamos de encontrar la manera ideal de realizarlo. En la mesa de discusión podríamos hablar de qué es lo que estamos haciendo nosotros en IMAR para el diagnóstico de resistencia a la insulina. El anticonceptivo previo creo que es importante. Hay que elegir el mejor inductor dependiendo del tipo de pacientes que tengamos, en cuanto a economía, en cuanto al sitio, en la zona geográfica en la que estemos. No hay que desesperarnos ni nosotros, ni desesperar a las pacientes, y no eternicemos los tratamientos. Hay que ir avanzando, no simplemente quedándonos con inductores de ovulación. Proyecto SOP, les hablaba yo de esto. La Asociación Española con Síndrome de Ovario Poliquístico fue... Alguien abierto el micrófono. Fue durante mucho tiempo... ¿Se me escucha? Fue durante mucho tiempo el órgano, uno de los organismos que más relación tuvieron con pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Esta asociación la dirigía curiosamente una murciana aquí en España, y tuvieron miles de seguidores. Por un problema de una marca francesa de cosméticos, les quitaron la página de internet, y entonces decayó. A mí me tocó hablar con esta persona, con la presidenta, y además por diferentes problemas personales se olvidaron de la Asociación Española. Murcia, o nosotros, hemos cogido precisamente esa idea, y a partir de ahí ha nacido lo que es Proyecto SOP. Proyecto SOP es la idea es tener una línea para apoyo a las pacientes afectadas con ovario poliquístico, y la idea es formar un nexo entre médicos, entre nutricionistas, entre endocrinólogos, entre dermatólogos, entre médicos del sistema digestivo, etcétera, con pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Esto es proyectosop.es, y bueno, lo que hemos hecho es Grupo EIRE, del cual hablaba al principio de la conferencia. Somos un conjunto de 20 clínicas en España. Recientemente acabamos de publicar un libro, está en Amazon, que es una guía para pacientes con reproducción asistida. Preguntas simples, respuestas sencillas, y bueno, han participado, insisto, 20 clínicas que están aquí de reproducción asistida por toda España. Publicamos este libro, y luego mi ilusión fue saltar, y junto con mi grupo, con nuestro grupo de Grupo EIRE, han participado hasta 50 clínicas en Latinoamérica, en Irlanda, en Estados Unidos, en diferentes lados insisto, de Latinoamérica, de Argentina, Chile, República Dominicana, Colombia, etcétera, para formar un libro con síndrome de ovario poliquístico. No sé si podré compartir, voy a intentar compartir un video. A ver si se logra ver. No se está viendo el video, doctor. ¿Se escucha?
Se escucha, pero no lo se ven? ve. No, Una lástima. Bueno, voy a ver cómo lo podría... No se ve. no. Bueno. Lo voy a dejar de... Tal vez ahí si comparte el video, tal vez ahora solo el video probablemente pueda verse. A ver si ahí se ve. Sí, ¿Lo ven ahí? no, ¿Lo ven? dejó de compartir su pantalla. No está compartiendo su pantalla. ¿Y ahí? No. A ver, ahí ¿Ahí? empieza. Ahí está, Ahí ahí ya. se está viendo. Voy a regresarlo. Perfecto. En este libro va a participar gente como el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, o como Ricardo Asís, o Benjamín Sandre, Esther Pola, que muy seguramente muchos conocen por su trabajo con vitrificación de óvulos, Alejandro, quizás, gente de Guatemala, de República Dominicana, de Perú, de Colombia, de Argentina, lo que mencionaba. Estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, yo espero que seguramente en 2 meses el libro esté en Amazon. Insisto, yo creo que va a servir mucho para todas nuestras pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Bueno. Bueno. Sí, Eric, te Perfecto. escuchamos. Perfecto. Pues básicamente es esto. Agradezco mucho su atención. Espero no haber sido muy pesado con la conferencia. No te Estás escucho. muteado, Jorge. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, Jorge. Sí. Pues la realidad, Eric, felicitarte, agradecerte por la conferencia que nos diste. Creo que bastante ilustrativa y nos diste un paseo bastante interesante por todo lo de ovario poliquístico. Sé que eres una persona apasionada en esto. Y bueno, pues quiero abrir le pido al doctor Carlos Lauro, que es el único que falta para estar en la mesa redonda, que abra su cámara. Y bueno, pues al inicio les presenté a cada uno de los profesores que nos va a acompañar en esta mesa redonda. Y bueno, ya Eric nos ponía varios puntos en la mesa de cómo tratar, cómo manejar a este tipo de pacientes y cómo es diferente cada paciente con ovario poliquístico, ¿no? De repente la paciente con ovario poliquístico todos nos imaginamos que es la paciente gordita con hirsutismo y que no se puede embarazar, ¿no? Pero muchas veces nos llega la paciente completamente diferente. Ya nos lo decía Eric, nos engañan ahora, porque desde chiquitas ya las llevan a depilar, ya es muy difícil que tú puedas saber si realmente tienen un grado de hirsutismo, ¿no? Porque ya las clínicas de belleza, tanto como lo decías que en Murcia, pues yo creo que aquí en México es igual y en sus países seguramente deberá ser igual, ¿no? Entonces, hoy nos representa un reto y la primera pregunta que les quiero hacer a nuestros panelistas y quien la quiera tomar adelante, ¿cómo ven el reto? Porque hoy le llega al ginecólogo general la paciente con ovario poliquístico que le dice, no me he podido embarazar, ¿qué es lo que hago? ¿No? Entonces le hacen algunas recomendaciones y lo decía Eric en la última parte de su diapositiva, en sus conclusiones decía,
no hay que retardar el tiempo para que sea tratada esta paciente que va a fertilidad. ¿Cuánto tiempo recomiendan que pudiera ser manejada por la paciente con ovario poliquístico para decirle que tiene infertilidad, que debe ser manejada por un médico con especialidad en reproducción asistida? ¿En cuánto tiempo deberíamos de estar verificando a estas pacientes? ¿Quién quiere? Adelante, Alejandro. Mira, yo creo que, bueno, primero felicitar, Eric, realmente una conferencia magistral. Tocaste todos los puntos de una forma muy ordenada, actualizada. Fue un agrado escucharte. Creo que en cuánto tiempo es una respuesta que va a ser, como todo en medicina, variable. Va a depender de la edad de la mujer, ¿no es cierto? O sea, a mayor edad, menos tiempo. De la sintomatología, porque es distinto una mujer que tiene el fenotipo completo de SOP, que es bastante más grave, va a requerir una intervención, digamos, más precoz, a aquella que solo tiene una oligomenorrea y que no es tan gordita. Entonces, yo creo que el ginecólogo general sí puede hacer algo, ¿no? Es llegar y diagnóstico SOP inmediatamente al especialista. La primera recomendación, que baje de peso si está con exceso de peso. Si ya hay características clínicas de insulinoresistencia, porque es verdad, no nos hemos puesto de acuerdo en los criterios diagnósticos de laboratorio para decir esta es una paciente insulinoresistencia, pero sí estamos todos de acuerdo que si encontramos acantosis, esa paciente ya tiene insulinoresistencia, si tiene una obesidad central, si tiene acrocordones, y ahí el ginecólogo general puede partir, puede derivar a una nutricionista, puede agregar metformina, y en el intertanto se irán corrigiendo sus ciclos menstruales. Pero hay que poner plazos. O sea, la mujer viene angustiada, viene con el rótulo, tengo SOP, no voy a poder ser madre. Y lo primero que hay que decir es que tiene una patología absolutamente tratable, de muy buen pronóstico, y tiene un tesoro que otras mujeres no tienen, una alta reserva ovárica. O sea, bajarle esta cuota de estrés de que yo tengo algo que me va a impedir ser madre. Todo lo contrario, usted tiene todos los ingredientes, señora, para ser madre si su pareja la acompaña. Comparto también lo que decía de que hay que evaluar en simultáneo a la pareja, al marido o al que sea, ¿ya? Así que los tiempos, yo diría que son meses. No podemos decirle en un intento, 2 intentos, 3 intentos, tiene que ser derivada, pero tampoco años, ¿ya? Esa sería mi respuesta. Roberto, ¿tú tienes alguna idea de los meses que podrían ser? No te escuchamos. Disculpe, me tenía Muteado. Sí, bueno, yo primero me uno a las felicitaciones, Eric. Eric, no tenía el placer de conocerte y tampoco haberte escuchado, y he quedado gratamente sorprendido. Has hecho un resumen magistral en 30 minutos, 35 minutos, de lo que a muchos nos ha tomado muchos años aprender. Y por supuesto también felicitar a Alejandro. La intervención creo que ha sido brillante porque has dejado muy claro, esto no es un tema de tiempo, es un tema de catalogar a la persona que tenemos enfrente. ¿Cuántas veces nos encontramos con esta mujer de 39 años y que es oligomenorreica y que se acaba de casar hace 6, 8 meses? Yo creo que esa paciente, el ginecólogo general debe remitirla inmediatamente. Yo no esperaría o no quisiera ser yo esa paciente que luego de 6 meses que el ginecólogo general la trató, pues ya está plantada en los 40 años y todos sabemos la capacidad reproductiva de una mujer de 40 años, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo que tener una chiquita de 27 años, que puede tener hasta un año de intentando de infertilidad, y por supuesto que esa mujer, aunque tenga un cuadro más florido, si el ginecólogo general es capaz de instruirla de lo relevante que es la disminución de peso, el ejercicio, por supuesto disminuir la carga androgénica, no tenemos ningún problema en que esa paciente haga una terapia de baja complejidad, incluso hasta un año en esa clínica de ginecología general. Creo que el parámetro más importante, por supuesto lo han dicho, que es la edad de la mujer, y por supuesto investigar cómo está el hombre, porque si el hombre tiene un conteo de semen bajo, de nada sirve que hagamos magia con la mujer, consiguiendo que ovule de forma perfecta. Pero yo quería aprovechar un segundo nada más y tocar algo que he leído múltiples veces, pero que hemos dejado a un lado, y es ¿por qué no cambiar el nombre
de síndrome ovario poliquístico. En nuestros países, probablemente en España o en Europa no, pero en nuestros países centroamericanos y latinoamericanos todavía la paciente se siente estigmatizada y siente que tiene muchos quistes en el ovario y cree que es una condición propia del ovario. Yo soy más, y contigo estoy, Eric, soy más creyente de la sociedad de exceso de andrógenos, en el cual creo perfectamente que la base de todo el problema es el exceso de andrógenos, aunque no tengamos criterios clínicos para corroborarlos en el 100% de los pacientes. Sabemos que el fenotipo A, como bien lo dijiste, tiene 40 y tantos % de exceso y de resistencia a la insulina. Al final tenemos que buscar un consenso de cómo llamarle para evitar esa estigmatización que tienen las pacientes pensando, porque el ovario poliquístico, el aspecto del ovario poliquístico, al fin y al cabo, es la representación ecográfica de un trastorno de fondo que tiene la paciente. Alguna vez hablamos de síndrome metabólico, algunas veces hablamos de hiperandrogenismo, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero sí quisiera, desde esta tribuna, que es una asociación de endocrinología ginecológica, que por qué no empujar un cambio en ese nombre, ovario poliquístico. Estoy de acuerdo que es un síndrome, pero no estoy seguro que el ovario poliquístico sea la mejor forma de llamarlo. Y por supuesto, lo digo en base a que si corregimos el problema central de esa paciente, nada tiene que ver el aspecto del ovario. Al final la paciente va a ovular o no va a ovular una vez que controles metabólicamente a esa paciente. Entonces, sí lo quería traer aquí a la tribuna porque creo que este es un grupo espléndido que pudiera empujar un cambio, y más teniendo a Eric, que es un gran investigador y por supuesto escritor científico, ¿no? Muchas gracias, Roberto. La realidad es que creo que reúnen en el proceso de cómo vierten la comunicación, hablan de que tiene que individualizarse la paciente, y creo que todos los profesores coinciden en lo mismo, ya lo decía Eric, ¿no? Una de las situaciones, y esta pregunta se la voy a hacer a Eric y a Carlos Lauro para que participen para esta parte de la mesa. Hay diferentes criterios para hacer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico y se están cambiando muchas cosas, pero hoy para la reserva ovárica se ha utilizado hormona antimuleriana. Hay algún artículo que empieza a hablar acerca de que si más de 3.8 puede relacionarse con 3.8 nanogramos por mililitro, puede relacionarse con ovario poliquístico, no puede relacionarse, la gente está controvertido todo eso, pero hoy por hoy no podemos pasar por alto que antimuleriana es un punto importante para reserva ovárica. ¿Qué opinión les guarda a ustedes el hablar de la relación que puede tener hormona antimuleriana con el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico? Bien, muy buenos días a todos. Antes que nada, Eric, te felicito por la presentación, a los cuales ya nos tienes acostumbrado, pero más que nada la felicitación va más allá por las iniciativas que estás liderando sobre estos libros de publicaciones que estás teniendo, que me parecen algo que es digno de tratar de replicar no solamente a nivel de Europa, España, sino en toda Latinoamérica, de lo cual nos corresponde trabajar un poquito al respecto, lo cual te envío un gran abrazo y una gran felicitación. Pues concuerdo por ahí con todas las opiniones que se están teniendo. Creo de manera personal, aunando un poquito sobre lo que comenta Roberto y sobre la pregunta que está haciendo Jorge Mitchell, que estamos ante una nueva era de diagnóstico y probablemente de tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. A más de 85 años de lo descrito por ahí de los primeros reportes de los doctores Stein y Leventhal, actualmente creo que estamos ante una nueva era. ¿Por qué motivo? Número uno, hay dos cosas que comparten todos los fenotipos de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico hasta ahora categorizados de esa manera. Son únicamente dos: el hiperandrogenismo y la elevación de la hormona antimuleriana. La elevación de la hormona antimuleriana, que sabemos que al día de hoy es una herramienta que nos permite valorar reserva ovárica, y que a pesar de que es el único parámetro que comparten todos estos fenotipos, el A, B, C y D, la elevación de esta hormona antimuleriana, irónicamente, pues todavía no forma parte del diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Pero debemos de entenderlo, y el saber que no tenemos aún
en todos los países nomogramas de las cantidades que deben de tener las poblaciones de hormona antimuleriana y que estos valores de hormona antimuleriana van variando como lo podemos entender con la edad. Sabemos que es un marcador biológico que nos habla del número de folículos preantrales que tiene por ahí la paciente y entendemos que van disminuyendo conforme va pasando la edad. Sin embargo, diferentes grupos desde hace unos años, 2014, por ahí los grupos italianos del doctor Elio Dromiti, proponían valores de corte elevados hasta 4.7 nanogramos por mililitro. Actualmente se proponen puntos de corte de 3.6, de 3.8, pero tenemos que entender dos cosas. Número uno, que no son aplicables para cualquier población. Tenemos que cada una de nuestras etnias debe de tener sus puntos de corte personalizados, por decirlo de alguna manera. Y punto número dos, que estos puntos de corte van cambiando conforme avanza la edad por la disminución biológica de la reserva ovárica, de tal manera que existen por ahí diferentes puntos de corte. Por ejemplo, los grupos del Dr. Gleicher en Nueva York proponen por ahí ya un homograma dependiendo de la edad de la paciente, en donde si se encuentra por arriba del tercio de valores, entonces se considera como una paciente con muy probablemente síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que tomar en cuenta que eso nos puede servir como un valor pronóstico en cuanto al tratamiento y que muy probablemente muy pronto lo vamos a tener como un criterio diagnóstico dependiendo de la edad y de la etnia para síndrome de ovario poliquístico. Comentaba por ahí Eric en su presentación acerca de los trabajos del doctor Enrico Carmina, que los cuales me parecen muy interesantes, y ahora en junio del 2022 el doctor Gleicher publica por ahí un artículo, un paper en Biomedicines que precisamente el título es Reconsiderando el síndrome de ovario poliquístico, y es muy interesante saber que propone una nueva clasificación de síndrome de ovario poliquístico, dividiéndola prácticamente en dos tipos de pacientes. En aquellas pacientes con un hiperandrogenismo durante toda su vida, en los cuales abarca el fenotipo A, B y C, y unas pacientes del fenotipo D exclusivamente, que inician siendo hiperandrogénicas antes de los 35 años de edad y que después de estos 35 años de edad se convierten en mujeres con un hipoandrogenismo, principalmente de origen adrenal. Esto es muy importante porque podemos categorizar a las pacientes en estos dos grupos de en estos dos grupos de síndrome de ovario poliquístico, ya que el grupo con hiperandrogenismo normalmente está asociado a síndrome metabólico y que tenemos que corregir todas estas alteraciones, mientras que el grupo con un hiper-hipoandrogenismo normalmente están relacionadas con una insuficiencia adrenal y con enfermedades autoinmunes, lo cual para el tratamiento, que seguramente ahorita lo vamos a discutir, puede ser muy importante. Felicidades por tu intervención, algo que está muy bien. A ver, precisamente en relación a lo de la antimuleriana, que preguntabas, Jorge, en la reunión que tuvimos, o en la que me tocó estar ahí, donde les enseñé la fotografía hasta los 7 fantásticos, con los cuales estuve ahí, una de las cosas de las que se hablaba precisamente es que la antimuleriana iba a venir a hacer la manera de diagnosticarlo, básicamente, que iba a sustituir inclusive a la ecografía. O sea, imagínense a lo que se llegó a comentar. Sin embargo, que todavía no era el momento, todavía no estaba este momento, porque necesitaba todavía haber muchas modificaciones precisamente en la manera de determinar los valores según la edad. Justo lo que acabas de comentar tú. Muy interesante esta parte porque también es cierto que si entramos a esta situación, podemos tener una paciente que seguramente les ha tocado verla, una paciente con ovario poliquístico, probablemente tiene 40 años de edad, tiene ovario poliquístico y tiene una antimuleriana que está por arriba de 1,2 y dices, bueno, va a tener una buena respuesta. Y luego los óvulos, la calidad de los óvulos, pues suele ser mala, ¿no? Que al final sabemos que hormona antimuleriana no nos habla de la calidad, sino de la cantidad. Pero bueno, creo que es muy interesante la intervención en esa parte también. Y quiero decirle a la gente que está con nosotros escuchando, si tiene alguna pregunta, le podemos abrir el micrófono. Todavía tenemos 10 minutos en lo que seguimos preguntando. Y quiero preguntarles otra cosa.
Una de las situaciones que hablábamos es el manejo multidisciplinario en el proceso de lo que nosotros hacemos, y ya lo decía atinadamente en su conferencia Eric, y lo hacía también ver Alejandro, acerca de cómo bajar de peso. Uno de los grandes problemas que tenemos seguramente en Latinoamérica, y no lo sé, Eric, en España, yo estuve allá en 2004, luego 2006 y 2007, y la población es completamente diferente porque los grados de obesidad que vemos en Latinoamérica es muy alto, y uno de los grandes problemas que tenemos es que no quieren bajar de peso, o la paciente quiere la fórmula mágica, como tú decías, la fórmula mágica para bajar de peso en 2 meses, ¿no? Entonces, de repente llega la paciente con 38 más, con obesidad, y le dice, oye, tienes que bajar de peso para el tratamiento, y la paciente se va con el otro de enfrente para que le estimule, ¿no? Porque al final este es el gran tema. Hoy está de moda la utilización de medicamentos para bajar de peso, también está de moda la cirugía bariátrica. ¿Qué opinión les guarda para el manejo coadyuvante de este tipo de pacientes, sobre todo en obesidades mórbidas, la utilización de medicamentos como el Saxenda, la utilización de la cirugía bariátrica en pacientes específicamente con ovario poliquístico y obesidad mórbida? ¿Esto? Adelante, Alex. Sí, mira, creo que la cirugía bariátrica tiene que ser vista como la última instancia, cuando han fracasado las otras medidas. Es cierto que hay pacientes que van a estar contra el tiempo, pero por la misma razón, cirugía bariátrica no significa embarazo en 6 meses, significa que va a bajar de peso en un lapso de 6 meses a 1 año, y luego hay que esperar también un tiempo prudente para lograr un embarazo. Entonces, si la mujer llegó a esa instancia a los 38 años, estamos en problemas. Yo creo que a ella, contra la voluntad de todos los que estamos acá, debiéramos primero estimularlas, tener sus ovocitos, y después que vaya a la cirugía bariátrica, porque si no, para cuando quiera ser madre, ya sus óvulos van a ser de mucha peor calidad. Segundo, no está exento de riesgo el embarazo en una mujer que ha tenido cirugía bariátrica. Eso hay trabajos publicados que hay problemas tanto fetales como maternos, hasta mayor incidencia de trombosis, etcétera, asociada a la que ya fue sometida a cirugía bariátrica. Así que yo no lo veo como una medida que se aplique en forma masiva. Creo que hay que poner metas alcanzables, ¿cierto? Cuando recibimos a la mujer de 104 kilos, decirle, mire, usted antes de llegar a los 85 ni hablar, se va. Lo que uno tiene que decirle, vamos poquito a poco. Este mes baje 2-3 kilos, señora. Empiece con la metformina, empiece con la dieta, empiece a caminar un poco más y se va a estimular. Y explicarle que esto es por su bien, porque un embarazo en esas condiciones es de altísimo riesgo. O sea, ¿podemos lograr un embarazo con fertilización in vitro en la mujer de 104 kilos? Claro que sí, pero después, Dios me libre, el obstetra, ¿cómo va a tener que lidiar con ella en lo largo de su gestación, el parto y puerperio? Entonces, tenemos la obligación de hacerle ver esos puntos de vista a la mujer. Y ojalá que no nos llegue la obesidad mórbida a los 38, 39 años, sino que a los 30, donde sí tenemos mucho tiempo por delante y la cirugía bariátrica puede ser una solución. Roberto, por favor, y ahorita le damos salida a la pregunta que tiene la doctora Silvia. Adelante, Roberto. Sí, pues en el mismo orden de ideas de Alejandro, pienso que la cirugía bariátrica es la última alternativa que tiene esa paciente, contrario a lo que han vendido muchos o lo han tratado de hacer muchos. Incluso levanto aquí también un parámetro que cuántas veces nos ha tocado manejar pacientes que han sido sometidas a cirugías bariátricas y su respuesta ovárica es diferente, sus trastornos metabólicos, a pesar de estar delgadas, persisten, e incluso lo que comentaba Eric en una diapositiva, los fallos de implantación por esa alteración endometrial residual que a pesar de la cirugía bariátrica ellas no han recuperado. No sé si, no he encontrado ningún estudio, y no sé si ustedes lo habrán visto, pero tengo varias pacientes con alteración del endometrio posterior a cirugías bariátricas. No sé si lo tenían desde antes, porque me tocó ya atenderlas con cirugía bariátrica. Y claro, aprovechar aquí, porque hay un boom de medicamentos, el Ozempic y lo que vendría siendo el liraglutide, lo que es liraglutide y semaglutide, ¿no? Ambos medicamentos
que se están manejando mucho en la resistencia a la insulina con excelentes resultados en el tema peso. Y de hecho lo traigo porque tengo 3 pacientes con embarazos espontáneos a raíz del inicio de los medicamentos a los 3 meses. O sea, ni siquiera estamos hablando de una terapia a largo plazo, una terapia de 3 meses y que representó una pérdida de 15 y 20 libras promedio en las 3 pacientes. No hay, que yo sepa, no hay ningún estudio fuerte realizado con esto, pero estamos viendo también resultados con estos medicamentos. Obvio, no estoy diciendo que se utilicen ahora, sino que sería interesante hacer unos estudios en estas pacientes con trastornos metabólicos y síndrome ovario poliquístico con estas nuevas moléculas, ¿no? Así es, Roberto. De hecho, una de las situaciones por lo que lo preguntaba es, a mí también tengo que haber tocado vivir la experiencia con el liraglutide o Saxenda, y me ha ido bastante bien. Yo tengo un grupo ya de 8 pacientes con ovario poliquístico, las estamos tratando, y la verdad es que nos ha ido bastante bien, responden bastante bien, y el efecto colateral ha ido bien también, no es tanto, y están bajando de peso mucho más fácil. Y es una motivación pues a la paciente, porque de repente es bien complicado el que se quieran convencer, porque muchas veces este trastorno implica, la obesidad implica más puede tener un trastorno también psicológico por algún proceso que ya traen ellas y que también tenemos que tratar, ¿no? Entonces creo que es importante, y efectivamente lo que ustedes dicen, no se debe de abusar de la cirugía bariátrica, porque creo que hoy por hoy se está generando un boom muy importante, incluso en pacientes que no tienen indicación como tal de cirugía bariátrica, que están ya con sobrepeso. Hay pacientes que ya están queriéndolas meter o las están metiendo de manera errónea a cirugía bariátrica. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Doctora Silvia, me gustaría ahorita el micrófono, escuchar la pregunta que tienes que hacernos. Bienvenida. Hola, buen día. Buen día desde acá, desde Argentina. Los felicito. Realmente las presentaciones y los comentarios, y tengo un par de preguntas en diferentes escenarios. En un momento de la presentación, Eric hizo el comentario que exactamente el letrozole hoy sería como la droga de elección en estimulación para baja complejidad, pero está reportado, y esa es la pregunta, a nivel de mayor éxito en cuanto a tasa de embarazo. Pero ¿qué es respecto a la tasa de aborto y la tasa de nacido vivo, teniendo en cuenta que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen una tasa de aborto más alta que la población general? Eso sería el escenario de una paciente con PCO para baja complejidad. Y otro escenario distinto, y acá les pido tal vez opinión, es que en realidad las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen siempre una muy alta respuesta ovárica. De hecho, tenemos que nos preocupa el síndrome de hiperestimulación ovárica, hacemos una excelente captación de ovocitos, pero yo suelo decir, cantidad no es calidad. Y si bien en la literatura no está reportado que la calidad ovocitaria de las mujeres con PCO es más baja, un poco la percepción que yo tengo cuando hablo con los biólogos y demás es que claramente no es la misma. En general lo que se describe es que por ahí tienen una menor tasa de maduración citoplasmática esos ovocitos, pero cuando uno tiene respuestas y consigue a lo mejor 25 o 30 ovocitos, y que a uno, en una paciente que no tiene PCO, jamás pondría a fertilizar tanto, uno a veces en las mujeres con PCO pone a fertilizar eso porque la tasa de fertilización es más baja, y por otro lado la tasa de blastulación de esos ovocitos también es menor. La pregunta mía concretamente en este segundo caso, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes acerca de la calidad ovocitaria de las mujeres con PCO, y si los axón que se pueden agregar en la estimulación ovárica para alta complejidad, coenzima CoQ10 o alguna otra cuestión, más allá de que obviamente la dieta y demás, podría tener un impacto en la calidad ovocitaria cuando llevamos a las pacientes a alta complejidad? Eric, ¿quieres contestar? Ahora te paso el micrófono, José Luis, a la pregunta. Eric. Sí, a ver, Silvia, gracias por la pregunta. A ver, te comento, sí está demostrado que el letrozole es mejor que el clomifeno, incluso en nacido vivo. O sea, ya hay 2 metaanálisis, está demostrado. La publicación inicial
que se hizo respecto a las alteraciones en malformaciones cardíacas fueron unos números muy pequeños. Y hay muchos autores actualmente que están intentando abrir las puertas para que el letrozole pueda ser utilizado, por ejemplo, incluso países como aquí en España. Yo tuve un compañero mexicano, Israel, que estuvo trabajando aquí en nuestra clínica en Murcia y que actualmente dirige una de las mejores clínicas en Irlanda. Ellos utilizan solamente el letrozole, por ejemplo, con muy buenos resultados en nacidos vivos. Entonces yo creo que esa es de las cosas que también van a terminar cambiando dentro de poco. Es decir, dejaremos el clomifeno. Acuérdate que los monstruos farmacéuticos influyen en muchas cosas, pero yo creo que el clomifeno bajará mucho y el letrozole subirá. ¿Cuándo? Cuando se demuestre, cuando podamos hacer esto. ¿Y quién le quiere? Alejandro, la segunda pregunta. Y luego Carlos Lauro. Y ahora te paso. Yo quiero complementar lo que acaban de decir. En Chile llegamos al extremo que ya no tenemos clomifeno. Así que nos obligaron a convencernos. Y yo, desde el 2016, que lo aplico en forma sistemática y he visto las bondades del fármaco en términos de menor respuesta hiperestimulada, es decir, menor índice de embarazo múltiple, no afecta el moco, no afecta la calidad del endometrio, o sea, tiene demasiadas cosas buenas. Y escuché a Roy Holmberg cuando estaban haciendo un estudio multicéntrico y decían, ojalá en el Reino Unido ya tengamos el letrozol pronto. Y lo tuvieron después. Me extraña que España se demore tanto en tenerlo. Y en relación a la tasa de aborto... Perdón, ¿sí? y justamente, digo, si no tienen letrozole, ¿cómo hacen las estimulaciones en pacientes para preservación de fertilidad por ejemplo, antecedente de cáncer de mama? Sí, claro, claro. Bueno, y lo que quería acotar, Silvia, en relación al índice de aborto, que es mayor en la paciente SOP, no es por el letrozol. O sea, la forma en que... No decía mujer, eso, sino en la población, en la paciente hasta que se embaraza. El índice, tasa de aborto conseguido con clomifeno versus letrozol no es diferente, no es mayor con letrozol y está dado por la insulinoresistencia. O sea, por eso que hay que tratar de corregir esos problemas antes de que la mujer se embarace. Y muy cortito en relación a la segunda pregunta, estamos de acuerdo, la paciente SOP produce muchos óvulos, pero también su proporción de óvulos de buena calidad es más baja. Sin embargo, no son malas pacientes. O sea, en un laboratorio no dicen, uy, nos va a tocar una SOP, aquí no vamos a conseguir un embarazo. Al contrario, creo que son pacientes que tienen una excelente probabilidad de lograr un embarazo y más de uno con una sola estimulación. Eso es lo que quería acotar. Bien, dos cositas. Nada más, Silvia. Efectivamente, el letrozole aquí en España sí se utiliza en preservación, fertilidad de pacientes con cáncer. O sea, esto, yo hablo de la inducción normal, la del consultorio. En este tipo de pacientes sí se está utilizando. Y segundo, en relación a lo de la calidad ovular, pues, simplemente para complementar lo que dice Alejandro, uno de los capítulos de nuestro libro precisamente es: las pacientes de ovario poliquístico deben de ser donantes de óvulos. Esto está muy interesante, este tema es muy interesante. Yo les decía, sí pueden ser donantes de óvulos, dan muchos óvulos, efectivamente la calidad ovular baja, pero es que el número en un momento dado te compensa. Y precisamente ese artículo está escrito por Nadal, que es una persona en Barcelona que tiene una de las clínicas más fuertes de donación de óvulos aquí en España. Entonces, ¿pueden ser donantes de óvulos? Sí. ¿La calidad está afectada? Sí. Pero es que la cantidad de folículos y de óvulos que saca te compensa un poco. Bien. José Luis Neiro, déjenme pasarle la pregunta porque se nos acaba el tiempo. Okay. José Luis Neiro, que nos pase la pregunta y complementamos ahí tanto Carlos Lauro como Roberto. Adelante, José Luis. Quería añadir en 2 minutos 3 comentarios muy rápidos. Lo primero, no puedo hablar mal del letrozol. Nosotros escribimos el primer metaanálisis que había sobre el letrozol y es una droga de extraordinario valor en reproducción asistida en este tipo de pacientes. No hay duda. Pero, segundo comentario, eso no obsta para que hablemos mal del clomifeno. Quiero decir, el clomifeno para baja complejidad y en la consulta, a mí me parece que tardará mucho tiempo en ser desbancado. Sobre todo, si consideramos que el clomifeno, lo demostramos hace muchos años con la tesis doctoral, deplecciona de receptores hormonales el endometrio, y esa es precisamente la diferencia entre la alta tasa de ovulaciones que consigue y la baja tasa de embarazo. Puede llegar al 90% de ovulaciones, pero solo con un 40 o 60% de tasa de embarazo. El problema es ese. Cuando se usa clomifeno hay que inducir la ovulación con HCG o con LH recombinante y además suplementar la fase lútea con progesterona. Y eso habitualmente no se hace. Se le dan 2 pastillas al día, 5 días, 5 ciclos,
Esta no es una forma de utilizar el clomifeno, porque eso es vilipendiar el clomifeno. Y lo tercero, respecto de la calidad ovocitaria de las pacientes con SOP. Efectivamente, el letrozol dispara la tasa de embarazo, pero la calidad ovocitaria está relacionada con 1000 cosas. Una de ellas y las más importantes, por ejemplo, solo señalo una, son los niveles de 25-hidroxivitamina D que estas pacientes tienen. En el síndrome de ovario poliquístico, del 68 al 78% de pacientes tienen déficit de vitamina D. Y ya hemos demostrado con análisis intrafolicular de los niveles de 25-hidroxi, insisto, intrafolicular, de la captación ovocitaria, que las pacientes que tienen menores niveles de vitamina D intrafolicular tienen ovocitos de peor calidad, hacen peores embriones, estos evolucionan menos al balastocisto y además tienen peor tasa de implantación. Cuando se normalizan los niveles de vitamina D, que es mandatorio en una paciente de reproducción, pero sobre todo en una paciente con poliquistosis, la cosa cambia. Carlos Lauro. Bien, rápidamente, nosotros utilizamos letrozol desde hace ya buena cantidad de tiempo, incluso actualmente estamos utilizando nuevos maneras de administrarlo en unidosis o en 2 días de administración con excelentes resultados, y creo que es un medicamento que al menos en Latinoamérica lo podemos utilizar de una manera fácil de conseguir y con excelentes resultados, como ya se comentaba. Como punto número 2, comentaba Silvia de una de las preguntas acerca de la calidad ovocitaria, que ya lo explicó por ahí el doctor José Luis Neiro, y era parte de mi comentario. Seguimos teniendo el mismo problema de encasillar a la paciente con síndrome de ovario poliquístico como una sola paciente. Y no es solamente el pensar. Tenemos que recordar que esta paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene otras muchísimas alteraciones metabólicas, la deficiencia de vitamina C, la resistencia a la insulina, el hiper o el hipoandrogenismo con que puede llegar esta paciente, porque precisamente en este trabajo del doctor Gleicher hace la diferencia que muchas veces estamos acostumbrados a decir que esta paciente con síndrome de ovario poliquístico clásico es muy difícil de manejar y que nos lleva a una constante dificultad a la hora de la estimulación ovárica. Sin embargo, precisamente él hace el señalamiento que en pacientes que actualmente se encasillan con el fenotipo D, incluso son resistentes a tratamientos de estimulación ovárica, y que normalmente este grupo de pacientes nos dan una menor calidad ovocitaria, pero que esto puede estar relacionado a una falta de los niveles androgénicos, y en ese grupo específico de pacientes vale mucho la pena utilizar tratamientos como el sulfato de dihidroepiandrosterona, la suplementación mínimo 3 meses antes, hacer priming con HCG de 7 a 14 días previos a la estimulación ovárica, y que en el grupo de pacientes con síndrome metabólico, muy probablemente los fenotipos A, B y C, la administración de suplementos como melatonina, como inositol, como el mismo DEA nos puede ayudar a tener una mejor calidad ovocitaria. Rápidamente, en cuestiones del peso, desafortunadamente el grupo de pacientes que manejamos muchas veces no pueden tener acceso tan fácilmente a los agonistas de GLP-1. Sin embargo, en nuestro grupo, tenemos excelentes resultados con el tratamiento de topiramato con fentermina, y obviamente estar asociado a una excelente control nutricional, y hemos tenido muy buenos resultados en este grupo de pacientes. Muchas gracias. Roberto, una intervención corta porque nos queda una pregunta más y ya tenemos que cerrar por los tiempos. Gracias. Bueno, yo creo que algo muy importante, y es que hemos venido hablando de la metformina, hemos hablado del letrozol, hemos hablado del clomifeno, hemos hablado del inositol, hemos hablado de muchos, pero creo que tenemos que volver a la básica, que es, estamos ante un fenotipo muy variable de trastornos metabólicos, o sea, alteraciones que llevan a diferentes tipos de fenotipos en estos pacientes. Entonces tenemos que sentarnos a evaluar qué es lo que tenemos enfrente, y sobre todo tener muy claro que tanto la metformina como el inositol o el miochiro-inositol, como lo quieran ustedes nombrar, necesitan al menos 6 a 8 semanas para tener un efecto sobre las vías de la resistencia a la insulina, que al final es lo que estamos atacando. Entonces, de hecho, en la evaluación que hace, en el Comité de Opinión que hace la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva sobre las posibles, por qué los resultados de metformina solo versus metformina más clomifeno no tenían los mismos resultados, es porque la mayoría de los estudios que ellos analizaban, el paciente estaba utilizando metformina menos tiempo de lo que al final se requería, que eran las famosas 6-8 semanas. Entonces, tenemos que hacer una evaluación completa de esa paciente que tenemos enfrente para saber a qué fenotipos nos estamos enfrentando. No es lo mismo la obesa
que a pesar de que hemos hablado mucho de la obesa, yo le tengo más temor a la delgada con ovario poliquístico cuando voy a hacer una terapia de reproducción asistida avanzada, una fertilización in vitro, porque son las que peor calidad ovocitaria tienen. Entonces, estamos hablando mucho de la obesa. Mira, la obesa, por todos lados nos lo han dicho, con 5% de cambio metabólico que consigamos de reducción de peso, 5% es nada. Es hacer ejercicio probablemente 2 o 3 semanas y aguantarse la alimentación por 2 o 3 semanas, conseguimos unos cambios maravillosos. Y esto también lo tenemos que pensar cuando tenemos a la donante con ovario poliquístico y en sobrepeso, que probablemente es difícil decirle a una donante que tiene que hacer ejercicio y alimentarse mejor. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque, insisto, para mí es más problemático la delgada con ovario poliquístico, con esos ovarios que huelen el medicamento y digo yo que explotan, que quieren volar, que la del sobrepeso. Entonces, ojo, no dejemos a un lado ver bien qué tenemos enfrente como paciente, ¿no? Y por supuesto creo que apoyar lo que tanto Alejandro como Eric han dicho, no nos olvidemos del varón. Estamos concentrados muchas veces en la mujer y ni siquiera le prestamos atención a un espermograma. Muchas gracias y agradezco la invitación. Doctor José Luis, una intervención cortita si puedes, por favor, porque se nos va el tiempo. Súper rápido, mucho gusto de ver a toda la panda, como dice el doctor Neiro, y que están todos discutiendo. Cuando se aprobó letrozol por el Colegio Americano de Ginecobstetras como primera elección, se basaron en un estudio publicado en New England, donde se veían las ventajas que tiene letrozol sobre el citrato de clomifeno, pero haciendo un subanálisis en los pacientes con peso normal, esa superioridad se nos diluye y no la vemos. Es decir, en pacientes con peso normal todavía sería una buena opción citrato de clomifeno. Sin embargo, si estamos hablando, por ejemplo, nosotros en México, con 80% de nuestra población en sobrepeso y en obesidad, pues el nicho se ha reducido a tal grado que nosotros en nuestra clínica prácticamente hemos dejado de utilizar también citrato de clomifeno. Un gusto de verlos a todos y felicitaciones a todos los ponentes de primer nivel. Gracias. Silvia, tu comentario, breve también, por favor. ¿No te escuchamos? Estás muteada. Un comentario muy cortito respecto a esta cuestión de que las mujeres con PCO delgadas son por ahí mucho más complejas para embarazar, pero no nos olvidemos, y cada vez hay más evidencia del impacto que tiene sobre la epigenética el transcurso de un embarazo con obesidad. O sea, por ahí la delgada nos cuesta más embarazar y a la gordita la podemos terminar embarazando más, pero una mujer que transcurre su embarazo con obesidad, con ese estado de inflamación crónica, es difícil la dificultad para embarazar, pero el impacto que va a tener la epigenética nos vamos a dar cuenta a futuro o en 2 o 3 generaciones más, con lo cual creo que también a las mujeres para el momento de embarazar un estímulo adicional para bajar de peso es para que se embaracen y que el resultado de su descendencia no sea malo. Muchas gracias, Silvia. Pues les voy a dar la oportunidad, si acuerdan de la red social TikTok, que nos da 30 segundos para hacer alguna grabación. Pues a cada uno de nuestros profesores le voy a dar 30 segundos para que concluya el tema. Distinguido Alejandro Mansur. Bueno, quiero decir, yo soy un hombre optimista, que el ovario poliquístico es una patología agradecida, que tiene buen pronóstico, pero que requiere un buen tratamiento y una supervisión. La mujer no debe ser estigmatizada por tener esta condición, todo lo contrario, debe saber las armas positivas que tiene, pero tiene que hacer caso. Esto es una patología crónica. No es una infección urinaria que se trata en 7 a 10 días. Esto es un tratamiento de toda la vida. Muchas gracias, Alejandro. Roberto. Perdón. Pues sí, igual que Alejandro, pues uno, llamar la atención a que intentemos mover y cambiar ese síndrome ovario poliquístico por un nombre más que complete más todo el trastorno metabólico a los que nos estamos enfrentando. 2, tenemos que explicar mejor, y te felicito, Eric, por esa iniciativa hacia el paciente para que entienda el fondo y sobre todo, probablemente en la consulta eliminar la palabra dieta.
y más incorporar la palabra nutrición y ejercicio, porque lo digo como obeso que soy o sobrepeso que tengo, cuando me hablan de la palabra dieta y quitarme algún alimento, no es precisamente lo que uno quiere escuchar. Entonces, probablemente decir si tenemos que alimentarnos mejor e incorporar ciertos alimentos que a pesar de que probablemente no son muy utilizados, por ejemplo, lo digo aquí en Centroamérica, en Panamá, el tema de los mariscos y de los pescados, de los peces, si los incorporamos más a la dieta, créanme que vamos a tener esos omega 3 que también sirven mucho para el control metabólico de los pacientes. Entonces, probablemente anda por ahí mi intervención final, ¿no? Carlos Lauro. Bien, antes que nada, muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica por la invitación. Y para mí es muy importante decir que actualmente nos encontramos en una nueva era para la clasificación, diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que en medicina todo evoluciona de manera muy rápida y creo que nos va a sorprender lo que tenemos en corto tiempo sobre esta patología. Precisamente en este sentido debemos de recordar que nuestra paciente con síndrome de ovario poliquístico no debemos de utilizarla como una paciente, encasillarla y darle una misma receta de cocina de bajarla de peso, metformina, inositol, anticonceptivos a todas, sino que aquel médico que se enfrente a una paciente con síndrome de ovario poliquístico y que no tenga la experiencia para manejar este tipo de pacientes, lo mínimo que debería de hacer son dos cosas. Número uno, tratar de explicarle a la paciente lo que es esta patología y referirla a un médico endocrinólogo con endocrinología reproductiva. Y número dos, adelantarle a esta paciente con algunos estudios endocrinológicos, por ahí medición de resistencia a la insulina, medición de vitamina D, tiroides, prolactina, serían básicos para que esa paciente ya no pierda más tiempo y llegue a buscar y a recibir la atención médica que merece. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, doctor Eric, para cerrar. Nuevamente, muchas gracias a la asociación por esta ventana para poder hablar, para poder comentar de esta patología. Efectivamente, como todos han dicho, vienen tiempos de cambio muy importantes para el síndrome de ovario poliquístico. Los últimos 10 años ha cambiado mucho esto y yo creo que van a venir cambios en diagnóstico. Hablamos de la hormona antimuleriana, hablamos de nuevos criterios ecográficos. Vienen muchos cambios. Es importante decir que 1 de cada 10 mujeres tiene síndrome de ovario poliquístico. Hay que ayudarlas cada vez más, insistir mucho en Proyecto SOP. Es una iniciativa en la cual participan varias de las personas que están hoy aquí y les he dejado en el chat mi correo electrónico para todas las personas que quieran seguir participando. Esto va a crecer mucho, Proyecto SOP va a crecer mucho y va a ser un nexo entre pacientes y profesionales sanitarios, médicos, nutricionistas. Me gustó mucho tu intervención, Epifanio, Robert, lo que tú comentaste. El capítulo que lo escribe una nutricionista en Inglaterra, en Londres, habla precisamente de que las pacientes están cansadas, que les digamos que están obesas. Eso es así. Hay que ver la manera de poder llegar a ellas de una diferente forma. Y te voy a recomendar mucho cuando salga el libro que leas ese capítulo porque es impresionante cómo escribió nuestra nutricionista ese capítulo. Insisto, todas las personas que quieran participar en Proyecto SOP estarán bienvenidas y estaremos muy al pendiente de cuando salga el libro, avisarlo a la asociación para que pueda tener un recibimiento adecuado. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y nada, me voy muy contento con la asociación. Bueno, pues la verdad es que después de ver a todo este grupo de expertos disertando acerca de ovario poliquístico e infertilidad, nos queda un grato sabor de boca y honestamente nos damos cuenta que falta más tiempo para poder discutir todo lo que puede haber alrededor. De hecho, sabemos que hay congresos que hablan de puro ovario poliquístico, entonces creo que nos deja bien la semillita para seguir trabajando, seguir estudiando esta patología. Síndrome de ovario poliquístico actualmente se llama, probablemente cuando lo volvamos a discutir ya pudiera tener otra propuesta de nombre. Y bueno, pues desearles a todos un buen fin de semana y agradecerle a nuestra querida presidenta Ale
la oportunidad que me dio de coordinar este seminario, este conversatorio, que la verdad es que nos deja a todos muy contentos. Ale, para cerrar, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que terminamos una semana de lujo con este seminario, con esta sesión. Han sido todas las intervenciones. El doctor Eric ha dado una conferencia fabulosa. La intervención de cada uno de los expertos ha sido fabulosa. De las personas que han preguntado también han sido todos, sinceramente, sin desperdicio. Yo termino feliz y bueno, y ojalá podamos establecer algún tipo de acuerdo con el doctor Eric y con su centro y sumar a toda Latinoamérica a este esfuerzo que están haciendo ustedes en España. Realmente muy, muy feliz. Agradezco a todos la presencia. Esto queda es una de las joyas de ALEC, esta sesión, y va a ser compartida con todos los miembros de ALEC también. Así que un cariño muy grande para todos. Un muy buen fin de semana y bueno, excelente sesión. No me queda más que agradecer al doctor Eric su buena voluntad y también su amabilidad para con todos nosotros. Gracias, Jorge, felicitaciones. Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Cuídense. Un buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao.